Inició en Miami el cuarto diálogo presidencial y la cátedra Meserani sobre democracia. Varios expresidentes pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, participan del encuentro que aborda temas regionales como los estallidos sociales y el análisis además de las llamadas noticias falsas. NTN 24 es el medio de comunicación aliado de este evento. Vamos al Miami Dade College con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. Idania, una muy buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. José María Aznar está con nosotros en la tarde de hoy. Presidente Aznar, primero gracias por acompañarnos, por estar aquí. Yo comenzaría preguntándole, en base a lo que escuchamos en el foro de hoy, ¿qué ha fallado a nivel regional que hoy las cosas parecen haber retrocedido y no tenemos la misma sensación que hace 10 meses atrás, por ejemplo? Cuando pensamos que el problema de Venezuela, por ejemplo, tenía una salida. Y hoy tenemos la sensación de que Maduro está allí y está atornillado y que pareciera que va ganando porque perdiendo no está. La política es un ejercicio de aprovechar oportunidades. Y si las oportunidades se desperdician, pues entonces surgen otras realidades que las sustituyen. Hubo un momento en el cual pues había una conjunción de gobiernos muy favorables que fueron capaces de hacer la declaración de Lima, que fueron capaces de moverse en la OEA, que parecían capaces de articular una política. Esa iniciativa pues en gran medida sigue, pero su impulso en gran medida se ha perdido y eso es lo que motiva que Maduro siga en el poder en Venezuela. Al final, solamente, como yo he dicho desde hace tiempo, y lamento tener que autocitarme en eso, ¿no? Pero solamente una intervención era posible para acabar el régimen de Maduro. No se ha producido, pues el régimen sigue. Y eso tiene una lectura muy negativa para todo el mundo. Claro, cuando usted refiere una intervención, el problema es que pareciera que ningún país está dispuesto a intervenir. Excepto a los que ya han intervenido. Cuba ha intervenido, Rusia ha intervenido, China ha intervenido, pero los que deben intervenir no intervienen. Entonces, pues eso hace que se consolide una situación que produce unos efectos muy negativos al resto, porque al final muchos ciudadanos dicen, bueno, pues aquí va ganando este, van perdiendo otros. Y esa es la misma situación que se produce en otras partes del mundo, pues por cuando no se toman las decisiones necesarias para cambiar las cosas. Cuando uno dice, presidente Aznar, que Juan Guaidó es un presidente interino, pero un presidente apoyado por más de 60 países, ¿de qué sirve eso? Bueno, pues esa es una buena pregunta para determinar que efectivamente la situación es una situación bastante penosa, ¿no? Cuando 60 países encabezados por el país más importante del mundo reconocen a un presidente y no pasa nada, pues la verdad es que no se ha avanzado mucho. En la consolidación de esa situación solo puede producir efectos más negativos, porque es una lectura muy sencilla. ¿Quién ganan y quién pierden? Y normalmente los que van ganando pues estimularán todo tipo de movimientos en distintos países que les consolide en su posición, y eso es lo que está pasando en este momento. Cuando tengo la oportunidad de conversar sobre este tema de Venezuela o de lo que pasa en la región, muchos analistas, expresidentes, siempre ponen a Cuba como detrás, como motor, no solo de lo que pasa en Venezuela, sino de lo que pasa en Bolivia, de lo que ha pasado en Ecuador. A Cuba siempre allí. ¿Cómo explicar la apertura, el apoyo, el acercamiento de España en este momento con Cuba nuevamente? Yo no he cambiado de posición en relación con Cuba. Y en el año 1996 planteé una posición común a la Unión Europea que ha durado hasta hace muy poco tiempo, que desgraciadamente ha sido modificada, que era muy clara, es decir, la cooperación no es posible si no existe un respeto a los derechos humanos y a la disidencia cubana claramente, y un respeto muy manifiesto. Esa posición se ha abandonado y por lo tanto se ha llegado incluso a la contraria, es decir, a que los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Cuba sin condiciones, y otros países también. Entonces hacer eso lo que hace es consolidar la situación de Cuba.
Y Cuba tiene una grandísima historia, el régimen castrista, de intervencionismo en otros países latinoamericanos. Es el responsable de muchas muertes, de muchas guerras, de muchas violencias en muchos países latinoamericanos. Mantener esa situación, es lo que está ocurriendo. La influencia de Cuba en Venezuela es evidente, la conoce todo el mundo, en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia, en los servicios de información, y esa penetración en otros países, pues es una realidad que también conocemos, ¿no? Los que alimentan todas esas cosas, pues se mueven. Y efectivamente, cuando se cambian las políticas a cambio de nada, desde el punto de vista democrático, de libertades o de derechos humanos, pues pasan estas cosas. ¿Y cómo interpretar la visita de los reyes de España a Cuba? ¿No es un poco consolidar, no es un poco validar esa política de violación de derechos humanos? Es una decisión del gobierno, y porque es el gobierno el que establece la agenda de visita de los reyes. Los reyes son reyes constitucionales y por lo tanto es el gobierno el que tiene la responsabilidad. Pero como le digo, yo no he cambiado de opinión y por lo tanto mantengo los mismos principios y las mismas ideas durante todos estos años. El hecho de que el señor Borrell pase a la Unión Europea, vaya a sustituir a la señora Mogherini, ¿cree que incida de alguna manera en que la Comunidad Europea pueda ser más beligerante quizás en relación a los temas como Venezuela, Cuba? Me gustaría mucho creer que fuera así, pero no estoy seguro que lo sea. ¿Hay salida para las amenazas a la democracia, presidente Aznar, que hoy hay en América Latina? Pero sobre todo lo que hace falta es que los defensores de la democracia se movilicen, ¿no? Ya decía un gran pensador conservador, Edmund Burke, que lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Pues si los hombres buenos y las mujeres buenas no hacen nada, pues evidentemente lo que son los grandes desafíos a las democracias actuales, los movimientos autoritarios, neototalitarios, populistas, serán los que triunfen. Ojalá sea así, pero los que creemos en las democracias liberales tenemos que movernos y movilizarnos y hablar y utilizar todas nuestras posibilidades. Y un foro como este, pues es una oportunidad también. Muchísimas gracias. Encantado de saludar. Igualmente, Carlos Eduardo, con esto vuelvo contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idani. Una buena tarde para ti, por supuesto, para el expresidente español José María Aznar.